directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Te invitamos a que experimentes durante los próximos 30 minutos lo que Dios tiene para ti. Abra su Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta porción de la palabra fue escrita por el apóstol después de haber hablado una serie de cosas acerca de hombres y mujeres de fe que vencieron por la fe. Vemos que el apóstol aquí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro. Está hablando de que aquellos hombres que habló en el capítulo 11, que habló de Abraham, habló de Moisés, habló de Daniel, habló de Misael, Ananías, Azarías, habló de Enoc, habló de Abel, y todos aquellos hombres de Rahab, la ramera, habló de tantas personas que por la fe obtuvieron grandes cosas, obtuvieron la victoria por la fe. Y él está diciendo que nosotros también, nosotros los que vivimos en este tiempo, también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nos está mandando aquí el apóstol a que nos despojemos de todo peso y todo pecado que asedia. ¿Por qué? Porque aquellos hombres de Dios se despojaron del peso, se despojaron del pecado, porque también ellos tenían una grande nube de testigos alrededor de ellos. Por eso se puede hacer mención de cada uno en el capítulo 11, del verso 1 en adelante, cuando empieza, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí estamos viendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos alcanzaron buen testimonio, ellos alcanzaron la victoria por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a partir del versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, por la fe, dice, vamos en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos están agradando a Dios en esta noche? Tú le agradas a Dios cuando tú crees en Dios, cuando tú confías en Él, cuando tú esperas en Él. Porque aquí vemos que por la fe Enoc, por la fe Abel, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le creen, aquellos que le buscan. Y dice más adelante en el verso 8, por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir por herencia. Y de ahí en adelante dice, por la fe habitó como extranjero, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, por la fe. Y ahí vemos hasta terminar el libro cómo habla de personas, habla de hombres, de mujeres, y ya al final no dice nombres, pero dice por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe cerraron bocas de leones. ¿Lo han leído? Amén. Después de hablar de todas estas personas y después de que se menciona, se resalta la fe de cada uno de ellos, dice aquí el escritor, por tanto nosotros también, por tanto, ellos alcanzaron buen testimonio, por tanto dice nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Hay una nube de testigos que nos está mirando a ti y a mí. Si en realidad nosotros creemos, si en realidad nosotros confiamos en ese Dios que es el Dios de lo imposible. Y vemos que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Después de todo esto, nos está mandando aquí el escritor que pongamos nuestros ojos en Jesús. Que no pongamos nuestros ojos en la circunstancia que estamos viviendo, que no pongamos nuestra mirada en la enfermedad, que no pongamos nuestros ojos en el problema, sino que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor. Él fue el que inventó la fe, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Porque tenemos alrededor de nosotros una grande nube de testigos. Hay muchas cosas en las cuales los hombres se están concentrando en estos últimos días. ¿En qué cosas estás concentrando tu vida, tu atención en esta noche? ¿Qué es aquello que ocupa la prioridad en tu vida? ¿Qué es aquello, aquellas cosas que están ocupando el primer lugar en tu vida, que te afanan, que te preocupan, que te mantienen todo el día el pensamiento ocupado en ello? ¿Hay alguna cosa en tu vida por la que tú estás atravesando que te absorbe casi que todos los pensamientos? Pues Dios te dice en esta noche, pon tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Son tantas las cosas. Hay problemas familiares, hay problemas económicos, problemas con los hijos, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, circunstancias, enfermedades, diagnósticos que los médicos han dado. Y son muchas las cosas que pueden distraerte tu atención. Por eso Dios no quiere que su pueblo desvíe su mirada. Y Dios quiere y está llamando que su pueblo mire a Jesús y no se desvíe por ninguna de estas cosas que te están rodeando a ti. Dios quiere que mantengamos esa mirada puesta en Cristo, porque hay muchas cosas que nos están captando la atención más que las cosas de Dios. Y le damos más importancia a cualquier situación, a cualquier problema, antes que creerle a Dios que Él es el que nos puede librar de esa situación o de ese problema. Vemos que Dios nos dice en su palabra, pues pon tu mirada en Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe. Pero ¿qué sucede con nosotros? Dios nos dice, no temas porque yo te redimí. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios. Y estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios te dice todas estas cosas, pero tú dices, sí es verdad, Dios me dice todo esto, pero yo veo que se está muriendo el otro, yo veo que se murió aquel, yo veo que se enfermó el otro, y yo veo que
tú no tienes que mirar lo que le pasó al otro. Tú no tienes que mirar que aquel se murió de la misma pelota que tú tenías acá. Tú no tienes que mirar, porque tú no tienes la mirada entonces puesta en el autor y el consumador de la fe. Porque tienes la mirada puesta en una situación, tienes la mirada puesta en una enfermedad, tienes la mirada puesta en un problema y tienes la mirada puesta en las cosas malas que suceden. Porque cuando le sucede a uno piensa inmediatamente, ay, eso me va a pasar a mí también. Inmediatamente transportamos la situación de la persona, las transportamos a nuestras vidas. Y cuando tú oyes, ay, mira, fíjate que yo tenía un dolor por aquí y fui al médico y el médico me dijo, ¿por qué llegaste tan tarde? Y como tú te estás sintiendo ciertas molestias por aquí, entonces tú dices, a mí me está pasando lo mismo. ¿Qué está sucediendo? No estamos poniendo la mirada en Cristo, no estamos confiando en Dios. Tenemos incredulidad en nuestro corazón y tenemos duda en nuestro corazón. Estamos dudando de lo que nuestro Salvador puede hacer por nosotros. Estamos dudando de aquello que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos dudando por incredulidad de que Él llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y que por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos estamos olvidando y desviamos la mirada. Y tú dices, bueno, la Biblia dice, pero hay que ir al médico. Yo no te digo que no vayas al médico. Puedes ir al médico si tú quieres, pero también puedes confiar en Dios sin haber ido al médico. Si tú quieres, eso de acuerdo a la fe suya, eso de acuerdo a su fe. Yo no sé cuál es tu fe, porque dice la Biblia que a cada uno se nos dio una medida de fe. Lo que yo sé es que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros que no ponga la mirada en el que está enfermo, sino que ora por el enfermo, porque si tienes la mirada en Cristo, tú orarás por el enfermo y el enfermo recibirá su toque de sanidad. Eso es lo que quiere Dios. Pero Él no quiere que tengamos esa mirada desviada, que concentremos nuestra atención en los problemas. Dios no quiere que nosotros estemos solamente preocupados. Él dijo, por nada te preocupes, por nada estéis afanados, por nada, porque Él tiene control de cada uno de nosotros. Si Él dice que Él cuida de las aves, si Él dice que ninguna ave cae a tierra sin que Él lo sepa, si Dios se da cuenta cuando hay los pajaritos que se estrellan en ese vidrio, Dios se da cuenta cuando esos pajaritos se caen, ¿cuánto más se preocupará Dios por tu presencia, por tu vida, por tu salud, por tu sanidad? Pero tú tienes que creer en Él poniendo tu mirada en Cristo. Tienes que poner la mirada en Jesús. Y hay momentos que de pronto tú estás creyendo y dices, y te determinas y dices, yo soy sano, ya es mi problema, no me voy a preocupar porque Jehová pelea por mí, ya no me voy a preocupar. Pero cuando oyes de alguien que tiene una situación similar y oyes de la derrota de aquel, inmediatamente dices, así mismo me va a pasar a mí. ¿Qué está sucediendo? Estamos desviando nuestra mirada del autor y consumador de la fe. Miremos la vida de Moisés, o quizás algunas cosas de Moisés. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 24 y el versículo hasta el 27, mire lo que dice. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba viviendo una situación bastante especial, bastante delicada. Él fue criado por la hija de Faraón. Y ser hijo de la hija de Faraón era muy importante. Y era una responsabilidad. Porque al ser hijo de la hija de Faraón, Moisés se convertía en el heredero de Faraón. Porque era el nieto de Faraón. Así que
ser hijo de la hija de Faraón era algo serio y algo delicado. Y dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Por qué? Por la fe. ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Él no quiso llamarse más hijo de la hija de Faraón. Ser hijo de la hija de Faraón es importante. Te convertía en una persona importante. Te convertía en alguien famoso dentro de Egipto. Así que Moisés tenía un lugar de autoridad en Egipto. Moisés era una autoridad. Pero Moisés no estaba mirando las riquezas de Egipto. Moisés no le interesaba el nombre, ni el título, ni la educación que recibió en Egipto, porque Moisés fue educado en Egipto en las mejores universidades. Y Moisés tenía a su disposición todos los tesoros de los egipcios. Moisés tenía lo que él quería en Egipto, todo lo que él quisiera. Pero dice la Biblia que por la fe Moisés, hecho ya grande, no quiso llamarse más hijo de la hija de Faraón. Antes prefirió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, me ofrecieron un trabajo allá en la comisión del canal y voy a ganar $1,000, pastor, tengo que dejar el liderazgo? Pastor, ¿usted sabe? No que $1,000, $5,000 voy a ganar. Pastor, yo lo siento, pero yo necesito irme para allá. ¿Qué hizo Moisés? Moisés no tenía puesta la mirada en el salario de la comisión del canal. Moisés no tenía la mirada puesta en todo lo que se iba a beneficiar con $5,000. Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Por eso dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, como viendo lo que él no veía. Y tú no ves a Dios, yo no veo a Dios, pero tú y yo tenemos que creer en Él, porque Dios no miente. Dios te dijo, yo te sano, créele porque Él te sana. Él te dice, yo te levanto, créele porque Él te levanta. Él te dice, yo estoy contigo, créele porque Él está contigo. Él te dice, yo voy delante de ti, créele porque Él va delante de ti. Pero muchas veces lo que miramos por delante son los problemas. Los que van delante de nosotros son las situaciones difíciles, el lamento, la quejumbranza. Nos quejamos de todo. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada puesta en el galardón. No tenemos la mirada puesta, no tenemos los ojos puestos en Jesús. Dile al que está a tu lado, voy a poner mi mirada en Jesús. Y dice que Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes, mire, que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo recuerdo en una ocasión una persona que le insistí demasiadas veces para que buscara a Dios, para que viniera a los pies de Cristo. Y se creyó que por su juventud, él tenía una vida muy larga por delante. Él tenía la mirada puesta en una persona de allá afuera en el mundo y me dijo, yo no puedo. Porque si yo hago lo que tú me dices hoy, pierdo mi oportunidad con aquella muchacha. Y quiere que le diga, 15 días después, yo le dije, vas a perder, prefiero que pierdas la oportunidad con esa muchacha que perder esta oportunidad que puede ser tu última oportunidad. Y 15 días después, en un accidente, se abrió la puerta del carro donde él iba. El carro no se chocó, solamente se abrió la puerta donde él iba y él se salió, se golpeó el cráneo y se murió. Y él creía que tenía una vida por delante, tenía la mirada puesta en aquella muchacha y se perdió. Pero Moisés, ¿qué hizo? Tenía la mirada puesta en el galardón y no le importó que no lo llamaran más hijo de la hija de Faraón. No le importó que no le dieran el título en Egipto. A él no le interesaba
ningún título, a él no le interesaba ningún nombre, a él no le interesaban las riquezas, a él le interesaba lo que Dios le había prometido, a él le interesaba lo que Dios le había de dar, ahora que él obedecía a Dios. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, él mantuvo su mirada en Dios. ¿Dónde tienes tu mirada en esta noche? Dime cuál es el problema que tú tienes, cuál es la situación por la que estás atravesando, qué es lo que ocupa tus pensamientos en tu vida, qué es lo que más te llena en tu mente y en tu corazón. ¿Es Cristo o es el problema? ¿Es Cristo o es la enfermedad? Tienes que aprender a depender de Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Por la fe, Moisés dejó a Egipto. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y hay algunos que no se atreven a dejar muchas cosas porque temen que los boten del trabajo. Tienen temor de muchas cosas y no se atreven a decirle a Dios: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. No se atreven a decirle eso a Dios porque van a perder lo que tienen allá afuera. Pero si tú tienes la mirada puesta en el galardón, a ti no te importa lo que pierdas acá, porque cuando tú tienes la mirada puesta en el galardón, tú ganas más que lo que tú pierdes allá. Ganas más porque Dios dice: te daré 100 veces más. Te daré 100 veces más de lo que tú pierdes allá. Dios te lo devuelve acá 100 veces más de lo que tú pierdes. Y por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo te estás sosteniendo tú? ¿Qué es lo que sostiene tu vida en esta hora? Porque debilitarse o dudar por incredulidad de las promesas de Dios quiere decir que tienes desviada tu mirada del Señor. Y esta noche vamos a volver nuestros ojos al Señor. Debemos mantener esos ojos puestos, debemos creerle. ¿Qué es mantener esos ojos puestos en Jesús? Es creerle. Creer aunque tú no veas nada. Creer contra viento y marea. Ay, pastora, usted dice, pero usted no es la que está pasando. Usted sabe ese dolor que a mí me da todas las noches. Sigue creyéndole a Dios y no desvíes tu mirada para ese dolor. Mira aquel que llevó tu dolor en la cruz del Calvario. Mira aquel que te sanó por sus llagas. Mantener los ojos en Jesús es creerle a Dios, aunque veas lo contrario. Créele a Dios. Ay, pero mire, ese Señor lo que hace es que se emborracha más. Sigue creyéndole, porque ahí en medio de la borrachera el Espíritu Santo lo va a tocar. Algo va a pasar en él, pero Dios cumplirá su promesa en esa persona. Dios cumplirá lo que te ha prometido. Y aunque tus ojos naturales no lo estén viendo, no vean la respuesta, no vean el milagro, no vean nada, tú tienes que seguir confesando, tú tienes que seguir declarando: Jehová pelea por mí. Porque el ángel de Jehová va delante de nosotros. Tienes una situación difícil, tienes que enfrentarte a una situación que nunca en tu vida habías enfrentado. No te preocupes, porque Dios va delante de ti. No te preocupes por lo que tú tienes que hablar, no te preocupes por lo que tengas que decir, porque el Señor pondrá palabra en tu boca en el momento adecuado. Él te dirá lo que tengas que decir, pero Dios te saca de la situación en que estés, porque Él es el que pelea por ti. Él es el que te da la victoria. Y allí mismo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice: por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y la parte donde la Biblia me habla de aquel fuego impetuoso, de fuegos tremendos, es en aquel donde habla el libro de Daniel, donde habla de Misael, Azarías y Ananías, que en Babilonia les llamaron Sadrach, Mesac y Abednego. Creo que son más conocidos por estos tres nombres. Pero estos tres nombres eran nombres de dioses paganos. Y los nombres bíblicos eran Misael, Azarías y Ananías. Y estos hombres vivían en cautiverio, estaban cautivados allí en Babilonia. Y un día se le ocurrió al rey Nabucodonosor levantar una estatua
y hacer una estatua para que cuando sonaran las trompetas, los tamboriles y todo aquello, todos adoraran a esa estatua. Y cuando comenzaba la gente, sonaban los tamboriles y sonaban los instrumentos de música, todo el mundo se postraba ante la estatua, se postraba y adoraban a ese Dios falso que Nabucodonosor había hecho de él mismo. Menos Misael, Ananías y Azarías. Estos tres no se inclinaban para adorar la estatua. Y dice que fueron y se lo contaron a Faraón y le dijeron, Nabucodonosor, estos tres que tú tienes aquí y los tienes en puestos importantes, no quieren postrarse delante de la estatua. No quieren postrarse. Y si usted lee la Biblia y lee la historia en el capítulo 3, la Biblia dice que Nabucodonosor se llenó de ira. A él no le gustó que estos tres varones no lo adoraran, porque él quería adoración de los hombres. Así que, como se había dado un edicto de que todo aquel que no adorara a ese Dios, a esa estatua, en el momento que se indicaba, fuera echado en un horno de fuego. Usted sabe lo que es un horno de fuego. Usted se quema un poquitito, un dedo, y eso es terrible. Pues dice la Biblia que Nabucodonosor se enojó tanto que mandó que calentasen el horno 7 veces más de lo acostumbrado, porque estaba tan enojado con estos tres hombres porque no le habían adorado. Y dice en el capítulo 3 del libro de Daniel, vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 17 y 18 del libro de Daniel. Mire lo que dice en estos versos. Capítulo 3, el versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque Nabucodonosor les fue a reclamar, ¿por qué no se postran? Y ellos allí le dijeron que el Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego. Y eso era la confianza que había en estos tres hombres. Y esta confianza te da valor, te da carácter para enfrentar al diablo y no rendirte a los pies del diablo. Tu confianza o tu mirada puesta en Cristo te forma carácter para que no te rindas delante del diablo. ¿Qué quería el diablo de estos tres varones? Que se rindieran delante de él para adorarle, porque si no los iban a matar. Los amenazaron de muerte, dictaron un edicto para que todo aquel que no adorara fuera echado en el horno de fuego. Y a ellos no les importó, porque a ellos no les interesaba si morían o no, porque ellos estaban como el apóstol Pablo: si morimos, para él morimos; si vivimos, para él vivimos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y Pablo decía que el morir es ganancia. Y ellos habían entendido, estos tres muchachos, y no se estaban congregando como usted y como yo. No se estaban congregando, pero la fe de ellos, a ellos los llevaron cautivos, pero no podían apresarle la fe y la confianza que ellos tenían en Dios. Ellos habían sido instruidos desde pequeños y ellos habían conocido a Dios. Y a pesar de que estaban en cautiverio en Babilonia, ellos nunca negaron a Dios. Y no se congregaban y no estaban en ninguna iglesia. Y ellos allí estaban amenazados de muerte. Y hay que tener carácter. Y dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos
puede librarnos. El Dios al que tú sirves en las células, el Dios al que tú sirves predicando su palabra, te puede librar de esa enfermedad, te puede librar de ese problema, te puede librar de esa situación que tú estás viviendo. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.